Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy lunes 19:04, amigos. Hace mucho frío en la ciudad de Montevideo, parece que el invierno ha vuelto. Hoy estuve, bueno, como muchos de ustedes habrán estado, por la Universidad de la República, donde se estaba velando a Eduardo Bleyer. Hay un desaparecido menos en Uruguay y hay que decirlo, más allá del sentimiento, del luto, del reencuentro, hay un desaparecido menos en Uruguay y creo que hay que decirlo. Amigos, estamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Carolina de Cuadro en la puesta a punto de este programa, amigos. Allá está Caro. Y hay que decirles también que el viernes hicimos un nuevo Todos Somos Raros el destinado a octubre, y que estuvo muy bien, y por alguna razón, no sé por qué, porque las dos novelas que tratamos, El Fondo del Quilombo y 100 Palomas Muertas, no tratan la dictadura directamente, sino muy tangencialmente y a través de lo que se llamó la micromaldad de los civiles en este caso, ¿no? En pueblos chiquitos, en un caso un intendente designado por la dictadura militar argentina, y en el otro caso en Canelones las fuerzas vivas, tres civiles también en un pueblito en la tercera sección de Canelones, que es lo que trabaja Martín Bentancor. Y ahí yo recordé una frase que es de Miguel de Unamuno, y también quedamos todos muy sorprendidos, que dice el señor Don Unamuno decía que en tiempos de seguridad la gente reclama libertad y en tiempos de libertad la gente pide seguridad, y esa contradicción la seguimos viviendo ahora. Amigos, hoy vamos a darle la bienvenida ya mismo a el doctor Ricardo Ramón Harne. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? Pues ando, imagínate, en una nube constante, ¿no? En una nube A partir maravillosa. del mediodía de hoy, a Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España, se le entregó la medalla de Elmira Agustini, del Uruguay le entregó la medalla de Elmira Agustini, junto en una ceremonia donde estuvo la ministra de Educación y Cultura, y se la entregó junto a el actor Pepe Vázquez por la trayectoria y al contador Danilo Astori. Esos son los tres que recibieron hoy al mediodía, y ayer domingo la cuarta fue Ida Vitale. Bueno, ya Vitale ayer recibió la Ciudadana Ilustre. Ah, Ciudadana Por Ilustre. ¿La de sí, Elmira Agustini porque la cuándo de fue? Elmira Agustini se la dieron en la inauguración Es de la cierto, exposición soy del Centro yo, Cultural, que que lo vino la organizaste vos. ministra. Uh-huh. Ayer estuve con Ida, porque además, bueno, pues la Intendencia me pidió, por favor, que se Uh-huh. fuera un poco el animador del acto. Yo ya estoy un poco así contratado como payaso para No, muy todo, ¿no? bien, muy bien, muy Me bien. encanta Uh-huh. eso, porque además hay un amigo mío, actor de Hollywood, que no voy a decir el nombre porque todo le vais a escribir, pero su email es siempre digo que sí, ¿no? Y entonces yo soy como el email de él, que siempre dice siempre Siempre digo, digo digo que que sí, sí. muy bien, muy bien. Historiador, crítico de arte, curador y gestor cultural, Ricardo Ramón Harne lleva 22 años en América dirigiendo los distintos centros culturales de España, bueno, en distintos países, ¿no? Estuviste en República Dominicana, estuviste en Perú, estuviste en Argentina, y en Uruguay, ¿cuántos años hace? Voy a Seis, cumplir seis seis años. Ujú, añitos, 6 añitos. muy joven. Pero realmente se sintió esos 6 años, ¿no? Realmente el Centro Cultural de España generó mucha cosa, y bueno, y yo creo que esta medalla, que es un pretexto, un poco pretexto, un poco para felicitarte públicamente, Ricardo, porque digo, eh, estarás contento, supongo. Vamos, que estoy contentísimo porque además de lo que decías, o sea, compartir con Astori, que yo, vamos a ver, independientemente de la línea política, de lo que sea, hay que reconocer que es un amante de la cultura, porque hay veces que me dice, Ricardo, ¿es que eres frente amplista? No, yo ni soy frente amplista, ni soy blanco, ni no soy nada, Ujú, soy español, no puedo ser nada, ¿no? ujú. Aquí en este país. A Danilo Astori hay que reconocerle su pasión por el tema de la cultura. Uh-huh, Él ha liberado muchos fondos para que pasen cosas importantes en cultura y uh-huh. sobre todo a nivel de infraestructura, que es interesante. Cree en la infraestructura Pero como... aparte es alguien que le gusta la cultura, es consumidor de Es cultura consumidor porque tú te lo y de alta encuentras. cultura, pero Claro, también le encanta, por ejemplo, el carnaval, pues digamos. por eso, o Entonces, sea digo, que es tú alguien que te... está en muchos lados. Claro, a él te lo encuentras, al ministro te lo encuentras de todos los lados y además es una maravilla porque es un ministro que considera que la cultura es pues transversal
a la economía, a la política, etcétera, como debían de hacer todos los políticos. Y es lo que he dicho hoy en el discurso. Estoy encantado de haberlo recibido con él y para mí es un honor. Y luego ya recibirlo con Pepe Vázquez, pues ya me dirás tú, es que yo no sé cómo la ministra nos ha elegido a los tres a la vez, porque ha sido como tres mundos, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. Como Y son completa. los Y tres. claro. Bueno, bueno, pero yo insisto, Ida Vitales se lo Y dieron David Vitales se lo dieron hace o sea, poco. Te quiero decir que hemos sido cuatro, porque además cuatro medallas de medallas este año han sido estas cuatro. en un país que no da medallas muy habitualmente. No es habitual, porque no. tú sabes que hay otros países que dan muchas medallas, Sí, que las sí. regalan como cromos. Ya lo sé, sí. Entonces no vamos Sí. a nombrar a No, nadie, ya conozco, pero sí, sí. hay países Sí, sí, Uruguay que, no sé por qué. que son... Lo mismo que con el doctorado honoris causa, ahora se abrió un poco, pero en su momento, aunque te parezca mentira, por ejemplo, a Sí. Saramago, antes del Nobel no se lo dieron. Es que es Silvia así. Lago quiso que se lo dieran, y al año siguiente le dieron el premio Nobel, y bueno, después, pero si no, nos cuesta. Pues por eso te quiero decir que un premio aquí vale mucho más, ¿no? porque Sí, sí, no somos se lo dan a fáciles. todo el mundo. Yo estoy emocionado, la verdad es que es una generosidad enorme. Aparte, yo considero que este premio no es para mí, este premio es para el Centro Cultural, para Obvio. la trayectoria, para los equipos que han pasado y para una relación que ha tenido el Centro Cultural de España con este país maravilloso. Es que esto es un continuo noviazgo, ¿no? Ujú. Sí, aparte, no sé por qué, pero el Centro Cultural de Montevideo es muy grande el edificio. Vos lo conocés porque vos viviste en Buenos Aires y es mucho más chico el de Buenos Aires, por Claro, ejemplo. yo Buenos El de Aires... Santiago es un poquito más grande, que lo conozco también, pero como el de Montevideo no No conozco hay. otro. Bueno, el de México es un poco parecido, pero ¿Y el de Perú es cómo es? mejor este. El de Perú, cuando yo llegué, es una casona antigua de Perú, Ujú. de limeña, muy bonita. Tuve la oportunidad de poder adquirir la parte que faltaba de comprar de la casa y quedó una casa espectacular. Ajá, O sea que ahora perfecto. estamos también en esto, pero vamos, la joya de la corona, además por la distribución de espacios y por todo, y por dónde está situado y por todo, es el Centro Cultural de Montevideo. Sabes que en Buenos Aires yo trabajé el inicio de un proyecto que eran 4.000 y pico metros cuadrados en San Telmo, Ujú. pero que, bueno, a los 2 años de hacer esta labor, que fue muy interesante y que se estudia en las facultades de gestión cultural, porque fue un proyecto muy interesante, muy largo, me lo ocuparon 50 familias y me echaron a la calle. O sea que O sea que por eso no, el Centro Cultural de Buenos de Aires Buenos Aires se mantuvo es chico. como Sí, estaba, sí, sí. con un diseño en la calle Florida, Mm, todo de Clorindo Testa, porque ujú, hasta el asiento todo era de Clorindo, que era ujú. es una maravilla Es una maravilla, sí, sí, sí. de Yo, diseño. yo me refería en cuanto a espacio, digamos, Sí, digo, en en cuanto a cuanto espacios claro. no tiene nada que Ujú, ver, pero precisamente lo que queríamos ujú, era, con ese espacio que te digo yo, que era el antiguo orfanato de Buenos Aires, hacer el gran centro cultural de Buenos Aires, y a los 2 años pues eso tuvimos esa ocupación. ujú. cosas, Cosas que cosas, ocurren cosas también, que ¿no? En la ocurren. gestión cultural, bueno, digamos, ya sabés que tenés que lidiar, entre otras cosas, no solo con los presupuestos, sino con la realidad, ¿no? Pero claro, Y hay que además, saber, ¿no? Y que es un feedback y que, bueno, que va y viene. pero por supuesto, porque además te voy a decir una cosa, es que no es un trabajo fácil, nadie, a mí me gusta por eso, porque no es un trabajo fácil, Ujú, y por eso es un trabajo emocionante, es un ujú, trabajo que tiene muchísimas aristas, tú lo sabes muy bien, ujú. que eres gestor cultural igual que yo, que tenemos como muchas idas y venidas, muchas subidas y Exacto. bajadas, por eso un día como hoy yo le agradezco Claro. muchísimo, porque tienes muchos días de bajón, ¿no? Ujú. Y después también está el tema, digamos, de que has tratado con muchos artistas, ¿no? Y a veces es fácil y otras veces no es tan fácil, ¿no? O sea, es todo Sí, ¿no? ¿O yo, no? yo a los artistas... O lo llevas bien desde siempre, No, nunca vamos a tuviste ver. problema. Yo he tenido como dos broncas con artistas, luego me han pedido perdón y tal y Por cual. los egos, ¿no? Yo Básicamente. los comprendo mucho porque que es tan difícil la vida de artista, vivir como artista. Luego están esos egos y luego tú criticas los egos de los artistas, pero sabes que sin ego no se puede crear, Exacto. Y después están las porque inseguridades y las también. Sí, sí, inseguridades sí, sí, las dos. constantes Sí, sí, y sí. el reclamo de la atención, ¿no? Porque ellos piensan, ay, si no les haces lo mismo que al otro, los consideran menos, pero a lo mejor no les has podido hacer lo mismo porque estaba resfriado, yo No, qué sí, sé, sí, ¿no? sí, sí, sí. O No, sea, hay que mil cosas. Sí, que son. tienes que estar
todo el rato cuidándolos. Yo, la verdad, a los artistas los quiero mucho en general, los cuido mucho, incluso a los que son insoportables, porque también los hay. Pero considero que no es una vida fácil, es una vida de creación, muchas veces en soledad, con muchos monstruos y con muchos fantasmas Muchos alrededor demonios, sí, sí. y muchos demonios, y tú tienes que entender que eso pasa así. O sea que Sí, 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 sí. si algún artista se enfadó conmigo o tal y que igual, por favor, le pido perdón aquí públicamente, porque yo Muy lo que bien. quiero es a los artistas Claro, claro. en todas sus realidades, ¿no? Y sus cosas buenas y malas, como las tenemos todos, ¿no? Ujú. Digamos, digamos, en todos estos años, digo, vos sos doctor en historia del arte, en fin, hablamos la otra vez de eso, pero el tema de gestionar Centro Cultural de España o otras cosas, este, es todo tan, en tu caso, digamos, porque también cada maestrillo con su librillo, ¿no? En tu caso, ¿es todo tan de proyectar, tan racional, o hay una cuestión también de la intuición? Pero claro, la intuición es fundamental. Mira, yo, por ejemplo, soy de los primeros que empezó la carrera de la gestión cultural y tal. Y entonces, cuando yo iba a las primeras clases, iba a las primeras conferencias sobre gestión cultural, si yo las paso ahora, en este momento, cuáles eran las clases que yo recibí de gestión cultural, es todo lo que no debe hacer un gestor cultural, ¿me entiendes? Pero claro, era claro, era una carrera nueva que se estaba iniciando, Ujú, ujú. que los profesores no venían de esta carrera porque realmente no No existía, existía, claro, en España. entonces se tenían que inventar una serie de cosas y fue una carrera que la fuimos construyendo mucho. Los que estuvimos trabajando tuvimos la suerte de trabajar en gestión cultural desde el Ujú, principio, ¿no? Y ujú. nos fuimos profesionalizando, tanto con la carrera, con los cursos, con los talleres, con tal y que igual, pero mucho con el trabajo diario Claro, nuestro, que era el nuestra oficio. gran enseñanza, el oficio. O sea que Ujú, teníamos una combinación entre lo que es la teoría y la práctica que muchas veces no coincidían, ¿no? ujú. Pero y en tu caso, digamos, porque también yo le he preguntado a varios que al trabajar con artistas y al trabajar con las obras de arte, que son los resultados de los trabajos de los artistas, y al vincularlos, todos sabemos lo que es un curador. En artes visuales está muy claro, ¿no? O sea, el curador es aquel que selecciona y que incluso muestra la disposición de las obras. O sea, ya está haciendo una especie de edición, de montaje, está de alguna forma, no digo que co-creando, pero está interviniendo en la creación de otro, digamos, ¿no? Ahora, cuando haces eso con uno y eso lo juntás con otro y con otro más, ya estás haciendo como una especie de DJ, ¿no? Claro, es un remix, es lo que Estás es. haciendo un remix, estás sampleando mucha cosa y eso, ¿no hay algo de intuición también? Pero hay mucha intuición, porque además incluso en la distribución de los espacios tal y que igual hay artistas cuando tú trabajas proyectos colectivos que me dicen, pero me has puesto en el peor sitio. Digo, no, tonto, te he puesto en el mejor para tu obra, ¿me Claro, entiendes? claro, No claro. a lo mejor que tú lo consideres el esto, pero tu obra luce mucho mejor aquí. ¿Tú qué quieres? ¿Que luzca mejor o que esté en un sitio que tú consideres mejor y luzca peor? No sé, son cosas que hay que manejarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, muy divertido. Mira, yo cuando en este espacio que te digo de los 4.000 metros cuadrados hice una guerra de grafiteros porque les prohibí hacer un grafiti fuera del edificio, todo era dentro. Entonces fue una guerra de grafiteros total hasta que establecimos la paz y eran los grafiteros más importantes del mundo. O sea, Mm. vinieron los Gemeus, vinieron todos los grandes de todos los sitios. Además, muchos decían, pues sí, es la primera vez que nos juntamos todos, pero claro, fue una casualidad porque cuando yo los llamé tenían libre, Y no porque sabías esto vos que era la primera vez que lo juntabas. y No, no no, lo no lo sabían, sabías, no no, tenían no ni lo idea, sabías. pero muchos se quedaban alucinados de Ujú. estar cada uno con el Claro, todos otro y tal juntos. y que igual. Ujú. Y claro, allí fue como una especie de eclosión hasta que a las 6 de la mañana yo dije, armisticio total, porque se tapaban entre ellos y conforme yo iba viendo cómo iba quedando, estamos hablando de un espacio inmenso y dije, se acabó la guerra, firmemos toda la paz. Ajá. Entonces todos nos juntamos, miramos y efectivamente se quedó en el mejor momento. Claro.
Y eso es lo que se ha llamado en el mundo del graffiti la capilla Sistina del Mirá graffiti. O vos. sea, que te quiero decir que hay cosas de estas que te dice la intuición inmediatamente, Claro, que tú lo vos no ves. podías prever que iba a ocurrir todo eso al ¿Qué final y que se va? iban a juntar y que iba a ocurrir todo eso, ¿no? Todo Sí, eso sí, que sí. además que se iban a tapar, pero se iban a tapar con respeto, Exacto, que sí, iba a sí, haber, sí, sí. Que no, iba a haber buena onda, sí, buena pues, sí, sí, onda, sí, una sí, cosa sí. Sí, sí, maravillosa. sí. O sea, Porque ahí estamos hablando de egos también, de celos, de también de artistas, egos, ¿no? pero también a todos les interesaba que todo eso quedara bien, porque iba a ser la gran capilla Sistina del graffiti iberoamericano, y fue así, y se quedó así como tal, ¿no? Y ha salido en todos los periódicos, en todas las revistas, en todos los libros, como la gran capilla Sistina, ¿no? O sea que son cosas que, claro, tú imagínate que nuestro día a día fuera completamente ya sabido, con un Ah, claro, organigrama, claro. con un Sí, 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 esto, sí. que fuéramos como los perros de Pavlov, Ujú, estímulo-respuesta, ujú. y ya sabemos la respuesta que Pero vamos a a dar. veces ocurren, A veces algo ocurre. parecidos a eso ocurren. En algunas Pe- instituciones parece que Pero fuera esto no todo puede ser, porque siempre. los que trabajamos en cultura primero tenemos que no estar bien del todo de la cabeza, o sea, no son unas mentes racionales, Sí, 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 por eso digo, tiene sino, que haber una intuición y el tema, por claro, ejemplo, de enfrentar una cosa con otra y poner a un artista a dialogar con otro, claro. eso puede generar cosas muy sorprendentes y que, y atención cuando, sobre todo cuando hay artistas que ya han muerto, que estamos hablando de obras que a Bueno, veces tú, se claro. canonizan y entonces parece que, uy, este no puede estar junto con este porque... Claro, tú te acuerdas que nosotros resucitamos a China Zorrilla para Don Juan Tenorio, ¿no? Claro. China pobre estaba muerta, nunca había hecho el papel de la abadesa de Don Juan Tenorio, y doña Inés se sentó en la tumba de China, y China salió en holograma a decir su papel con la voz de Estela Medina, y fue maravilloso porque además yo, que conocía mucho a China, sabía que eso le iba a encantar. Y claro, cuando la gente veía en el programa que actuaba China Zorrilla, decían, bueno, Ricardo se ha vuelto loco completamente porque está... Y no, la resucitamos en holograma y fue maravilloso, y ella actuó desde el más allá, desde el sitio más maravilloso que ella se merece, por gran artista y por gran amiga y por una mujer maravillosa. ¿Tú sabes lo que pone en la tumba No. de ella? La tumba es la tumba de su padre, Ujú. y ella tiene como una tarjeta de visita muy pequeña, en donde pone: China Zorrilla sirvió para algo. No me digas que no es una maravilla. Es Muy una bien. grande. Es una Impresionante. grande, ¿no? Después de la pausa, amigos, seguimos aquí conversando con Ricardo Ramón. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con Ricardo Ramón, quien hoy se le ha entregado, la ministra de Cultura, de la Educación y Cultura, le entregó junto con Danilo Astori y Pepe Vázquez, los tres recibieron la medalla de Emir Agustini, que es una medalla que da por la trayectoria, por la contribución a la cultura nacional de estas tres personas. Y en el caso de Ricardo Ramón, bueno, director del Centro Cultural de España, aquí dice, entre otras cosas, que tuviste una propuesta para un proyecto integral para el Ayuntamiento de Madrid, la no comunidad, por el tema de la soledad, y que también sos defensor a ultranza de la cultura como elemento fundamental de integración y de fomento de las libertades, y que tus propuestas tienen un marcado cariz político y social. Sí, claro, porque es que si no hacemos política, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, para mí la cultura es política más que la propia política muchas Ujú, veces. Tú sabes que hay veces que de las civilizaciones, que es lo que queda la cultura, no queda la política ujú, sola, sino que queda la cultura de una era, de los egipcios, de tal. ujú. Y la política, la cultura tiene que influir en la política y tiene que hacer política, pero tiene que hacer política en ese sentido que te digo yo, que es de promover el diálogo, de promover la democracia, de entender al otro, esa capacidad de poderse relacionar con los demás, ¿no? Ujú. Hoy tú lo has dicho, al mismo tiempo que nosotros nos estaban dando el premio, se estaba velando a un desaparecido que llevaba 44 años desaparecido, después de haber sido torturado y asesinado vilmente Ujú. por un gobierno que no creía para nada en la cultura. Sí, un terrorismo de ¿Entiendes? Estado, sí, Un sí, sí. terrorismo de Estado. Ujú, Entonces, el asunto es que la cultura
puede llegar a evitar esas cosas. Estoy convencido de que la cultura hasta cura enfermedades. O sea, es que la gente se cree que la cultura es como una especie de cosa que da, ay, que me divierto, que me leo un libro, que tal y que guay. La cultura es un hecho fundamental del ser humano y de la humanidad. Y entonces es transversal a la política, es transversal a la sociedad, es transversal incluso a la salud. Yo te digo que cuando tuve un cáncer de cuerda vocal, eh, oí una partita en directo del gran violinista griego Kavakos, una partita de Bach, y cuando acabó la partita yo me sentí mucho mejor de la cuerda vocal y fui y le dije a Kavakos, yo creo que me has ayudado mucho en mi recuperación con mi cáncer de cuerda vocal. Y entonces él me dijo, yo también creo firmemente que la música y la cultura puede hacer estas cosas. O sea, para que veas. Pero sí, yo también lo creo, sí, que tiene un efecto. Bueno, de hecho la escritura, se ha hecho análisis de estadísticos de que la gente con grupos de control, ¿no? De gente que tenía alergias, asma o que tenía problemas renales, entre gente que escribía todos los días, le hicieron escribir, y gente que no escribía. Y después, entre la gente que escribía, a unos le dijeron que escribían cosas sobre su vida, sobre su y después se hicieron controles, y bueno, en el caso de las alergias, asmas, fue sorprendente los cambios que ocurrieron. Y eso son todas cosas que ocurren por la cultura. Ahora, vos, yo te preguntaba lo de el marcado cariz político y social de las cosas que haces, porque yo no sé lo que pensás, pero en general me da la impresión de que el mundo político y el mundo de la cultura se miran como de costado, desconfiados. Hay una frase famosa, que ahora no sé quién la dijo, de que los políticos desconfían de los artistas porque no saben bien cómo piensan, y los artistas desconfían de los políticos porque creen que van a ser manipulados o dominados, no sé cuánto. Entonces los dos se están mirando de esa forma. Mira, por eso me ha parecido tan importante que le den el del Mira a Story hoy. Ah, sí, Porque, digo, sí, porque realmente creo que hay que involucrar a la política en la cultura y hay que involucrar a la cultura en la política, y creo que los dos aspectos podemos hacer mucho bien a la sociedad si trabajamos conjuntamente mucho mejor. O sea que por favor a los políticos no nos tengáis miedo a la gente de la cultura, que somos gente muy decente y muy buena y muy preparada y con buen rollo, y por favor a los de la cultura intentar valorar a la política, porque también la política es la que decide muchísimas cosas de los que nos pasan diariamente. Entonces, por ejemplo, esos amigos míos que dicen, no, yo ya no voto más, estoy harto de los políticos, estoy no sé qué, que es muy típico de estos discursos de la gente de la cultura. Digo, vamos a ver, hay que votar siempre. O sea, para mí el voto no es un derecho, es una obligación como ciudadano, porque si no luego, ¿cómo te vas a poder quejar? ¿No? Aquí creo que es obligatorio. Aquí es obligatorio, sí, en España no es obligatorio, y la gente pues está muy desquiciada y dice, no voto, estoy harto de los políticos y tal y cual. Pero es que es como una generalidad. Yo estoy harto de determinados políticos, lógicamente, pero estoy muy de acuerdo con otros, ¿no? En Grecia, yo hace muy poco leía que Sófocles en Grecia, que era un gran dramaturgo y un gran escritor, no le interesaba tanto la política, pero como estaba mal visto no participar, tuvo que participar y tuvo que tener un cargo político durante un tiempo, porque si no estaba mal visto, que él se excluyera del mundo político, y lo hizo, ¿no? Claro, yo estoy esperando a tener un buen cargo político para volver a España, para hacer cultura de bien para abajo. Bueno, oye, si me dan un ministerio yo no le voy a decir que no. Ya lo saben, está muy bien. Qué locura, sí, se dice por la radio, ¿no? Bueno. ¿Y cuáles son los próximos planes? Pues hiciste una cosa. Ricardo Ramón ha hecho muchas cosas en estos 6 años, pero no es menor lo que hiciste hace un mes, hicieron en el Centro Cultural de España, que es generar una exposición en torno a Ida Vitale. ¿Por qué? Porque está bien que Ida Vitale recibió el premio Cervantes, que es el mayor premio en la lengua castellana, entonces es un gran orgullo, pero esas cosas como que hay que hacerlas carne también en la sociedad uruguaya, ¿no? No solamente verlo por televisión, verlo al lado del rey, no sé qué, no sé cuánto allá, en Madrid y en el Alcalá de Henares, ¿no? Sino hacerlo carne aquí. Hiciste esa exposición, ¿qué más?
Bueno, Aida me dice muchas veces, dice, ay Ricardo, pero ¿por qué me haces esto? Si yo no soy de origen español, soy de origen italiano y soy uruguaya. Digo, pero ¿tú te crees que para mí la cultura tiene Ah, eso es nacionalidades o tiene importantísimo. frontera? Para mí la cultura no tiene ninguna nacionalidad, ninguna frontera. La cultura somos el país, nosotros el país que se llama cultura. Uno de mis sueños es hacer el partido cultural donde lo vemos a toda la gente de la Sí, cultura, sí, sí, sí. que seamos pues de todo signo político. En general, la gente de la cultura, cuando los artistas, cuando tienen que hacer cosas, se ponen de acuerdo enseguida, ¿no? Ahí se va toda la izquierda a la derecha, ahí cuando tienen que hacer cosas por la Oja, obra de arte. pero ojalá, claro que sí, es así porque realmente, bueno, ten en cuenta que nosotros también hemos sido como los más vilipendiosos en general. Yo no Ujú, quiero ujú, ponerme aquí de mente lacrimosa, ujú. pero realmente cuando hay una crisis los primeros recortes son en cultura. Siempre. Cuando pasa cualquier cosa siempre se tira a la cultura, se reduce a la cultura y tal y cual. Y entonces nosotros tenemos esa capacidad de resistencia, de caparazón, que muchas veces nos dice o nos unimos o esto se va al garete, ¿no? Sí, Por sí, eso sí. yo creo mucho, y lo he dicho hoy en el discurso, en la familia cultural. La gente de la cultura somos realmente una familia. Ujú, Tenemos unos hermanos más casquivanos, alguna suegra un poco peor, yo qué ujú. sé, algún sobrino, qué tal. Pero somos una familia y entonces realmente compartimos muchas cosas, Ujú, ¿no? ujú. En España, por ejemplo, hay Ministerio de Cultura de todo desde mucho tiempo, y entonces yo siempre digo que al haber un sillón que es ministro de Cultura en el gabinete, los partidos necesariamente generan un programa para ocupar ese sillón, digamos, siempre hay gente, digamos. En Uruguay no hay ese sillón, es Ministerio de Educación y Cultura, y ya está dicho una y otra vez que en todo el planeta Tierra, donde esté el Ministerio de Educación y Cultura junto, la educación tapa la cultura, en todas partes, ¿no? Y ahora aparentemente creo que se va a hacer un Ministerio de Cultura, ¿no? Pero lo que hay, yo veo en Uruguay, no sé, bueno, vos te lo estoy pidiendo así en general, que no, a veces no hay demasiada desarrollo de programas culturales, Bueno, digamos, nosotros en España la de proyectos. cultura la tenemos transferida a las comunidades autónomas, con lo Ujú. cual el ministro de Cultura de Articulan España más. es más articulador, tiene unas funciones que están más limitadas porque realmente hay ministros de cultura en todas las comunidades Ajá, autónomas. O sea ujú. que te quiero decir que allí la cosa es diferente porque ejercen, tienen su presupuesto, tienen su todo. Y hay comunidades que tienen Ministerio de Cultura solo o con lo que se llama Consejería de Ujú. Cultura o hay otros que tienen Consejería de Cultura y Educación. Sí. A mí me gusta que la cultura esté sola, pero tampoco me importa que esté con la educación porque están muy unidas, te quiero decir. Sí, se les dotará de presupuesto por igual a las dos, ¿me Pero entiendes? generalmente no es así. Claro, generalmente no es así porque se lo come más La claro, educación. de alguna manera dicen cuáles son las prioridades de un país, ¿no? Pues vamos a ver, pues será la Ujú, educación. Y yo estoy muy de acuerdo que la prioridad de un país sea la educación, pero que la cultura también es una gran prioridad. ujú, ujú. O Pero, sea que espero a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Si tenéis Ministerio de Cultura, genial, ¿no? ujú. Pero que esté dotado presupuestariamente. Porque lo que ocurre es que hay que a veces se crean los Ministerios de Cultura para callar al sector cultural. Ah, Y bueno, luego no eso se le también. dota Claro. presupuestariamente y como si creas allí, Ujú, pues yo ujú, qué sé, ¿no? ujú. Un ente que no funciona, que Sí, 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 sí. sirve solamente para aplacar Ujú. algunas... Estamos de acuerdo que la cultura, digamos, en época de crisis fue lo primero que se recorta. Y ahora te haría la pregunta al revés. ¿Qué pasa? ¿Puede haber derroche de presupuesto en la cultura? Yo he vivido épocas de derroche de presupuesto, ha habido O más. sea, donde Sí, no se invierte bien, sino que hay, como en otras áreas. hay momentos en que, por ejemplo, vamos a ver, cuando hay mucho dinero y no existe, no crece el dinero con la infraestructura capaz de gestionar bien ese dinero, Ujú. puede pasar eso. O sea, que de pronto te lleguen en noviembre y te diga que tenemos ese dinero que hay que gastarlo a Sí, 31 de diciembre, ¿no? Porque si no ejecutas el sí, sí, sí. presupuesto, En está todos muy lados mal se va, visto en todos claro. los lados. Ujú, en todos Tú lados. como gestor, lo primero que tienes que hacer es ejecutar el Sí, presupuesto. Si no eres 100%, un sí, 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 gestor sí. Sí, de sí. cuarta Claro, categoría. sí, sí, Pero claro. claro, hay veces que se te obliga a gastar.
No, a mí me ha pasado muy pocas veces, realmente. ujú, Me ha pasado todo lo contrario. ujú, No llegar a final de año muchas veces, ¿no? Pero hay veces que sí. Y entonces tú también como gestor tienes que estar preparado para eso, para gastar lo mejor posible ese dinero que te llega de improviso, ujú, ¿no? Y claro, como yo siempre tengo unos planes, ¿no? A corto, medio, largo plazo, pues ese dinero siempre lo pongo allí y tiene ujú, una rentabilidad, ¿me ujú. entiendes? Sí, 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 Porque, sí, sí. claro, yo siempre estoy jugando con mínimos, pero tengo posibilidad de crecer a medio y a largo si me llegara una inversión determinada, Ujú, porque lo que no puedo hacer es rechazar esa inversión ujú. y lo que no puedo hacer es malgastarla, tampoco. Bueno, eso yo me refería a eso, que a veces se parece como que se gasta además primero porque hay mucho dinero y después porque hay cierta novelería también, que es el tema de estar en la última cosa o de traer mucha gente importante al mismo tiempo también, ¿no? Sabiendo que el público no se multiplica como los panes, ¿no? O sea, que es el mismo público. Y, Sí. y Ricardo, ¿cuáles son tus próximos planes? ¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Ya sabes? Bueno, no, aún no sé nada. Yo me voy de aquí de Uruguay con mucha pena y con Ujú, mucho dolor el 31 de enero del 2020, que es cuando se acaba mi tiempo aquí. ujú. Ya sabes, siempre lo digo, nosotros somos como el yogur, venimos con la fecha de caducidad en la tapa. ¿Por qué? O Porque sea, pueden estar hasta 6 años, no se puede renovar. normalmente Ujú, se está lo máximo el 5, ujú, pero a mí me llaman el sexenio porque siempre me pego 6, no sé por qué. ujú, Ahora he estado 6 años pues porque no hemos tenido gobierno, ujú. ha venido también un embajador nuevo, en fin, coinciden estas cosas. En otros países me ha tocado con cumbre iberoamericana, con cosas así. O sea siempre me coincide. Yo Ujú, ya sé que cuando voy a un país ujú. y me voy a pegar 6 años. 6 años, sexenios. Son como los presidentes mexicanos, que son Claro, sexenios, ¿no? Son así, son, exacto, son una igual, especie de emperadores mexicanos que lo hacen solo por 6 años, después ya se les termina. exacto. Y en este caso, ¿cómo fue? Bueno, vos ya vivías en Buenos Aires, pero ¿cómo fue así, ya no tan diplomáticamente? ¿Cómo fue vivir 6 años en Uruguay? ¿Qué te Bueno, gustó más del Uruguay? ¿Qué te gustó menos? pues mira, a mí, pues, claro, comparándolo con Argentina y tal y que igual yo llegué a un país como mucho más sosegado, mucho menos histérico, ¿no? En el sentido de que las cosas aquí se toman como más tranquilidad, en Ujú, Argentina es todo como más visceral, ¿no? Y yo me sentí muy cómodo aquí y me siento muy cómodo diariamente porque además hay como primero es una ciudad muy amable, llegas rápidamente a todos los sitios y no te vas de horario. ujú, Ahora parece ser que se están empeñando, que yo lucho siempre, con la no creación de parkings en el centro. Si lo que hay que echar ujú. es a los coches del centro, los carros fuera del centro. Claro, claro. Y si tú pones un, 5 plantas o 6 plantas de parqueo, vas a meter 1.000 coches más dentro de Claro, la sí, ciudad. sí, sí, sí. Esto es completamente absurdo, por Y favor. estás No ocupando hagáis, aparte, ocupás lugares. aparte ocupa lugar, aparte ocupas de todo, aparte son feos esos garajes que no puede ser más horrible, Ujú. están metidos al lado de edificios de primer interés, de primer nivel y de primer interés. Por favor, si ahora todas las ciudades del mundo lo que están haciendo es quitar los carros de la ciudad, porque la ciudad está hecha, Del centro, por claro, lo menos. Del centro sacarlo, para sí, el sí, sí. ciudadano. Por Claro. eso se llama ciudad, Ujú. porque está hecha para el ciudadano. No para ¿No? el auto. Ujú. Entonces, bueno, Claro. todos estos temas son importantes, ¿no? O sea, el día a día, y yo como mi militancia con el patrimonio y con el tema de mejorar las ciudades, porque esta ciudad es tan bella que hay que estar mimándola y cuidándola todo el rato, y el que se pase hay que decirle que no se puede Ujú. pasar, ¿no? Yo creo que Está a Ricardo Ramón hay que recordarlo, entre otras cosas, por una frase que dijo acá en la máquina de pensar, pero la ha dicho en otros lados, que Montevideo es la Praga del Sur. la Praga del Y Sur. eso es una gran frase. Pero además, fíjate, viendo toda la literatura que tenemos en este país tan maravillosa y todas las artes plásticas que tenemos aquí, ese es el escenario donde se ha desarrollado Sí, todo sí, eso. sí, sí, Es sí. como si tú Es un espacio mítico también, claro, es donde como si pasaron tú, por todo. ejemplo, Ujú, representas Turandot, ujú, ¿no? Sin escenografía. claro, Pues, ¿qué es esto? No, claro. la escenografía es la ciudad. Y
todos los escritores y todos los artistas, desde Torres García, Barrada, desde Delmira, Onetti, Felisberto, se han nutrido de la ciudad, Lebrero, todos se han nutrido de la ciudad. Por favor, mantengamos ese paisaje urbano que ha sido la inspiración de tanta gente maravillosa, ¿no? Gracias y felicitaciones, Ricardo Ramón. Felicidades a todos y de verdad estoy tan agradecido a Uruguay, os quiero mucho, de verdad, sois gente absolutamente maravillosa, os adoro y siempre habéis sido generosísimos conmigo, siempre estaréis en mi corazón, lo digo de verdad. Muy bien, del otro lado de la línea, ya en el Río de la Plata, iba a decir, en Mar del Plata, a través del Río de la Plata, está Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Cómo andás, Pablo? Si estaría en el río me estaría ahogando porque no sé nadar, así que... Pero aparte con el frío que hace, yo no sé en Mar del Plata, pero aquí hace un frío impresionante. Sería una criatura de Lovecraft o de Hodgson ya a esta altura, ¿no? Tantas horas en el agua. Exacto. Bueno, contanos rápido porque nos queda poco, hoy va a ser cortita. Bueno, vamos a recomendar una película hoy que se llama Midsommar, una película de Ari Aster, un director muy joven que tiene solo una película en su haber, su ópera prima Hereditary, que ya la hemos comentado en algún momento en esta columna. Exacto. Una película que causó en su momento mucho impacto, una gran película, y vamos a ver qué nos depara esta segunda película. Esta Midsommar se estrena en noviembre en Argentina y creo que en Uruguay ya estuvo en Cinemateca, por lo que pude averiguar. Sí, sí. No sé si llegará a cines comerciales, pero no es una película muy comercial como para que tenga un gran recorrido como pueden tener otros títulos de terror, ¿no? No sé, la verdad. Porque está el terror, primero, que no siempre tiene tanta buena prensa. Claro, Segundo, el hecho de que, bueno, Hereditary tuvo bastante prensa y fue una gran película de este hombre. Su ópera prima empezó el año pasado, en el 2018, con Toni Collette, la gran Toni Collette. Pero, bueno, ahora vamos a hablar de Midsommar. Vamos a hablar de Midsommar, una película con un elenco muy joven. De hecho, yo no conocía casi nadie del reparto. La protagoniza una jóvenes universitarios, todos 20 y pico de años. Florence Pugh es la chica protagonista. Y entre el elenco de amigos, por ahí se destaca Will Poulter. Will Poulter es este actor que estuvo en Bandersnatch, la película interactiva de Black Mirror, fue protagonista. Es cierto, en las Crónicas de Narnia, o estuvo en el Renacido, aquella de Leonardo DiCaprio. Y mucho tiempo se lo mencionó como el posible Pennywise de las películas de Andy Muschietti, ¿no? Finalmente no fue, pero estuvo, no llegó a firmar contrato, pero estuvo ahí entre los elegidos y tiene una fisonomía que le da. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar en Midsommar? ¿Qué ha hecho algo distinto, qué ha hecho de distinto Ari Aster de su primera propuesta o sigue con lo mismo? Bueno, lo voy a ir contando de a poquito. Brevemente la trama nos cuenta la vida de una pareja estadounidense de universitarios, Christian y Dani. Dani es la chica, Christian es el novio, que están teniendo algunos problemas con su relación. Este es el comienzo de la película. Dani sufre un problema familiar muy grave, un accidente, un asesinato. Esto se ve en los primeros minutos, con lo cual no es ningún spoiler. Donde mueren su hermana y los padres, queda muy desolada. Y decide sumarse a un viaje que va a hacer su novio con otros compañeros de universidad, ellos estudian antropología, y van a hacer en las vacaciones un viaje como para hacer una tesis a un poblado de Suecia. ¿Sí? A un poblado, uno de los compañeros es de este lugar, de este poblado. Un detalle, Midsommar, que empieza a los 10 minutos, 5 minutos, a la protagonista le ocurre algo muy grave con su familia. Y yo pensaba que en Hereditary, bueno, a la mitad de la película ocurre algo muy grave dentro de la familia también, ¿no? Digamos, cosas que no tienen que ver con el terror, sino que tienen que ver con las tragedias que te pueden ocurrir en la vida, pero que es como el preámbulo, ¿no? Para que comience. Claro, es como un preámbulo. Esto, cuando yo digo este poblado en Suecia, es un lugar idílico, pleno sol, unos paisajes hermosos. Cambia por completo el clima que vimos en el momento inicial y quizás este viaje pueda servir para recomponer las relaciones con su novio, que venían un tanto turbias. Bueno, puede ser un viaje importante para ella por toda esta carga que está teniendo. Yo la primera sensación que tuve cuando terminé de ver esta película era si estaba ante una obra maestra o ante una broma de 2 horas y media. No me supe definir. A la media hora ya creo que estaba pensando en que había visto una gran película. Yo la vi y puedo decir que lo que sí este hombre es un gran narrador, ¿no? O sea, es una película de 2 horas y
la narración se mantiene siempre, y acá en este caso es una fiesta que ocurre cada 90 años, y cuando decimos Suecia, yo creo que es importante este dato, Ricardo, es que en Suecia hay un breve verano donde hay casi sol de medianoche, donde hay el luz todo el día, casi las 20 Sí, hay horas, solamente ¿no? 2 horas en la película, con lo cual todo el terror va a acontecer de día. Una particularidad de lo que cuenta la película es que este poblado, esta comunidad, mejor dicho, pues una comunidad, no se trata de unos loquitos como hemos visto en una película, por ejemplo, de sectas. Viven a su manera y crecen a su manera y tienen sus rituales y sus cosas. Cuando llegan estos jóvenes estadounidenses, si uno presta atención, que son cosas que uno va descubriendo, ya digo, después, cuando la película termina, ¿no? Porque en el viaje los vamos acompañando y las sensaciones nos van pareciendo tan extrañas algunas, tan bizarras otras, que es esa misma incomodidad lo que nos produce que queremos pensar que la película es una broma o que está fuera de lugar, porque nos da como molesta, ¿no? Nos pone en un lugar muy, muy incómodo como espectador, en medio de tanta belleza, en medio de este pueblo idílico, que empieza a surgir este terror del mismo poblado, del mismo lugar. Bueno, ahí está cierta influencia que yo le veo a este hombre, digamos, o que aprendió la lección de Polanski, ¿no? Las dos, en la idea de eso, de personas normales que están rodeadas de otras personas que creen que son normales y de repente empiezan como a presionar, ¿no? La comunidad empieza a presionar, y es muy molesto, y vos te empatizás con la protagonista en este caso, y ves que, bueno, esta gente parece un culto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la película tiene puntos altísimos, por ejemplo, la banda sonora, que es todo orquestal, haciendo juego con todos estos paisajes, pero si escuchamos bien vamos a ver que hay notas cada vez más disonantes dentro de esta orquesta. Van como irrumpiendo, ¿no? Todo el terror es como que de a poco va metiéndose. Nosotros como espectadores, si vemos los dibujos que hay en las piedras, en unas cuevas, ¿no? Todo como unos jeroglíficos antiguos, unos petroglifos, te están contando la película, son spoilers. Si uno los mira bien, son spoilers porque narran lo que va a pasar. Mirá las runas. Claro, hay otro detalle también, es primero, que siempre hay luz, o sea, 20 horas de luz, una luz espectacular, y ve que estos muchachos cuando llegan a este poblado, esta comunidad, que es una comunidad, vive en comunidad, digamos, pagana, una comunidad precristiana, enseguida toman hongos y té, digamos. También está la idea de hacer un viaje, ¿no? Y muchas veces la cámara nos muestra a través todo de esta lente alucinógena, todo contorneado. Otro punto fuerte es que al no tener villanos en la película, todos los personajes de esta comunidad son todos muy grises, muy opacos. No logramos identificarnos con ningún bando, por eso esa situación totalmente incómoda, que como espectador nos dan ganas de irnos de ahí, pero los paisajes son totalmente atractivos, ¿no? Y las escenas de terror hacen que uno se quede mirando pegado a la pantalla, ¿no? Un poco me hacía acordar a este clima cuando hablamos de quién quiere matar a un niño, ¿no? Salvando todas las distancias de tiempo y lugar. Pero vos sabés que lo han mencionado, ¿eh? Vos sabés que vi en esto que me acabas de decir, vi en un lugar que decían 7 películas que hay que ver antes de ver Midsommar, y una de esas 7 mencionaba quién puede matar a un niño. Claro, por el terror en plena luz del día, en pleno sol, ¿no? Se hace mucho hincapié en que sea el terror en plena luz del día, pero yo creo, por lo menos digo mi visión, ¿no? Que no sé si es una película específicamente de terror como si era Hereditary, digamos. Aquí hay eso, más que nada, lo de como quién quiere matar a un niño, quién puede matar a un niño, que es esa cuestión como de desasosiego, ¿no? Sí, yo creo que es una película de terror, aunque no tiene nada tradicional, no estamos ni entre el terror clásico que hoy, por ejemplo, en día puede reivindicar James Wan, o un terror como hablamos en su momento de It, basado en sustos o basados en un ritmo frenético, en monstruos. No hay nada de eso, incluso se aleja mucho más del terror que su primera película. Creo que estamos ante un director que por lo menos hasta ahora está haciendo un cine muy de autor,
pero también un cine muy muy atractivo, ¿no? Vamos a ver si en las películas futuras rompe esa barrera y desbarranca o se mantiene. Bueno, la película parece por momentos que va a desbarrancar, como pasaba en Hereditary, pero logra encarrilarla. Aquí igual ha tenido, digamos, yo tengo amigos que no les gustó, por ejemplo, porque les parecía poco verosímil que esta gente fuera entrando a esta comunidad y no se diera cuenta que hay un culto. Pero también yo les decía que en las películas de zombie también los muchachos entran y si cualquiera que ve una película de zombies sabe que van a venir los zombies, pero en general parece que ni nadie vio películas de culto en este caso o nadie vio películas de zombie. Yo creo que esta cuestión artística que vos estás mencionando es que este hombre, pero atención, te tiré un bolazo, ¿no? De la misma forma que Horacio Quiroga cuando escribía El terror del almohadón de plumas, ¿no? Que es un monstruo que está consumiendo a la muchacha, en el fondo estaba hablando de las relaciones matrimoniales. En el caso de Hereditary se estaba hablando de la familia, de los cruces terribles, y en este caso, en el fondo, como en El Resplandor también, si vemos la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, una manera de verlo es los problemas entre los esposos, de que no se pueden soportar, ¿no? Claro, y sí, la relación padre-hijo también El Resplandor, ¿no? Pero exacto. Sí, yo creo que la perspectiva de esta película cambia cuando uno lo ve desde el punto de vista de la protagonista, que es la que sufrió esa tragedia, y cómo le va a impactar a ella la llegada a esta comunidad. Ahí se explican un montón de cosas y se explica de por qué la permanencia. Sí, en definitiva, porque los que se quedan o es el novio, hay otros que pretenden irse y bueno, veremos en la película qué es lo que pero digo, la pasa. relación de ella con el novio, digo, porque ella tiene esa tragedia con la familia y se prende mucho al novio de una forma exagerada y bueno, y ese es lo del desbalance que comienza, ese es el prólogo de toda la película. Entonces, una posibilidad sería que toda la historia que estamos contando de alguna forma proyecta esos problemas que tienen ellos dos, pero esa es una posibilidad. Sí, totalmente. A mí igualmente se me hizo creíble, por más que vea estas cosas así raras, creo que está muy bien planteado, no hay algunas exageraciones, pero creo que hacen a la trama, hacen también a que esto es cine y nos tiene que sorprender. Yo he leído muchas críticas negativas, pero a mí realmente la película me parece que en general es una película fascinante, es una película muy arriesgada, muy poco comercial y me parece que y a su vez que entra en la puerta, sigue este director quedando en la puerta grande, por lo menos del cine de terror, ¿no? La comunidad de fan del terror nos parece muy interesante estas dos propuestas que él ha hecho y creo que al que le gustó la otra le puede llegar a gustar esto y creo que es una película que vale la pena darle una oportunidad, ¿no? Porque aquí en La Diaria hubo un crítico que dijo que había que verla las dos como un díptico, como si fueran dos películas muy vinculadas una con otra. En Hereditary también había al final un culto, en fin, y en Midsommar lo que no es Midsommar es una típica película de terror, eso sí. No, la otra era mucho más parecida a una película de terror estándar, con sustos, con golpes de efecto o con un gran final ¿no? apoteósico de sangre, o lo que sabemos que ocurre en el terror, ¿no? Aquí esto coincido con vos que por ahí es más parecido a lo que puede ser también, salvando en todas las distancias, en la construcción del ritmo y llegar al final, lo que puede ser El Inquilino de Polanski, ¿no? Ese terror que se va construyendo de a poco. En esa hablábamos de un departamento, en esta hablamos de un lugar al aire libre. Bueno, y en El bebé de Rosemary también, digamos, básicamente es cómo la gente trata, digamos, a ella, digamos, ¿no? O sea, es ese agobio, ¿no? Polanski lo exagera y lo tiene muy bien trabajado, pero yo creo que Ari Aster, este director, también ha tomado esa lección, ¿no? Digamos que a veces el terror es simplemente cómo los vecinos te miran. Sí, creo que hay escenas interesantes que sin contar nada la cámara nos está contando mucho. Por ejemplo, cuando ellos van llegando al poblado, hay una toma que yo al principio digo, ¿para qué es esto? Donde se empieza a dar vuelta y la carretera aparece al revés y el auto al revés, ¿no? En la parte de la pantalla de arriba. Bueno, están ingresando a un mundo donde es todo al revés. Impresionante, y son cosas, por eso digo que si uno después las interpreta, sin tampoco volverse loco interpretando, ¿no? Es una cuestión de quizás de rever la película y ver todos estos detalles. Creo que es muy interesante. Lo interesante también es que en el guión todo es de Ari Aster, así que estamos creo que una persona con talento y creo que son dos muy buenos productos, totalmente atípicos en el cine de terror. La otra ya la recomendamos el año pasado, creo. Y ahora recomiendo esta y creo que es una buena película para ver en el cine y es una película también para ver algo distinto.
Muy bien, Midsommar se llamó en España y aquí en Hispanoamérica Midsommar, el terror que no espera la noche porque ocurre todo en el día. Midsommar es la película recomendada aquí en 1.000.000 de umbrales por Ricardo Urruiz. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la próxima columna, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana nos va a visitar Andrea Blanqué para hablar de su vuelta a la poesía, el poemario con El año del lápiz se llama. Y luego en El vuelo del cuervo, Wilmar Umpierres va a hablar de una de las grandes películas del año, supongo yo, que va a decir que es Guasón o Joker. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.